Hola, buenas noches, feliz viernes, es un gusto saludarlos terminando una semana que estuvo pasada por moción de censura en el Congreso de la República, una moción de censura a la ministra con mayor desfavorabilidad del gobierno nacional. Les hablo de la ministra Irene Vélez, un juicio político citado por los congresistas de Cambio Radical porque ellos creen que los efectos negativos se están sintiendo de los comentarios de la ministra Vélez sobre el sector que ella preside, el sector que ella representa, que es el minero energético. Y es que a pesar que el sector hidrocarburos anda bien inquieto con las declaraciones y actuaciones de la ministra Vélez, algunos de sus defensores decidieron basar su exculpación argumentando que todo obedece, que todo se debe a que se está atacando a la ministra por el hecho de ser mujer y porque ella usa tenis. El día justo en que la ministra se puso tenis porque una vez más la sociedad se creyó con el derecho de decirle a una mujer cómo se podía vestir. Les cuento que ese día de los tenis el dólar bajó 15 pesos. Y en el Congreso hubo un movimiento enorme de mujeres usando tenis para defender a la ministra, pero las críticas son realmente de fondo y no son por usar tenis o por ser mujer. Los reproches son por la forma en la que ella percibe el sector minero energético colombiano, un sector que es clave para la economía del país si tenemos en cuenta que solo el petróleo representa el 40% de las ventas que el país le da al mundo. El debate va mucho más allá de unos tenis, del género de una ministra o de una olla humeadora que fue la escena que dejó el Congreso de la República. La pregunta es en qué va la política minero-energética y si vamos a dejar o no de explorar y explotar hidrocarburos. Bienvenidos. Hace algunos meses, hace algunas semanas, la propia ministra Irene Vélez sentó la posibilidad de que Colombia dejara de explorar para importar gas desde Venezuela. Esa misma denuncia la hizo la representante a la Cámara, Carolina Arbeláez, que con documentos en mano presentó el que es aparentemente un contrato del 2017, parece ser, que se habla de la importación de gas del país desde Venezuela, y esto se hace a las pocas horas de que la propia ministra de Minas y Energía anunciara el descubrimiento de gas en Pueblo Nuevo, Córdoba. Y en esos dos pozos ya tenemos una idea de cuánto es el gas que vamos a estar produciendo. Sí, estamos por el orden de 70 millones de pies cúbicos entre ambos pozos y unas reservas estimadas por de 1 O sea, 70 millones de pies cúbicos y una reserva de 1 tera. De 1 tera. ¿Para cuánto alcanza esto, ministra? Así como para que tengamos una idea. No, pues eso depende de la rapidez con la que se saque, ¿no? Las reservas parecen ser para 20 años, hablando puntualmente del gas. Esta noche está con nosotros María del Mar Pizarro, que es representante a la Cámara por el Pacto Histórico. Representante, buenas noches y bienvenida. Buenas noches a ustedes, es un gusto acompañarles esta noche. Gracias por aceptar la invitación. Nos acompaña don Alfredo Gómez, que es director de UTIPEC, que es la Unión de Trabajadores de la Industria Petrolera y Energética de Colombia. Señor Gómez, buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Gracias por aceptarla. Señor Gómez, ¿cómo va o cómo ven ustedes, cómo perciben el sector minero energético del país? Mira, nosotros como comunión de trabajadores que somos, lo vemos con mucha preocupación. Lo vemos con la preocupación de los trabajadores que sienten que si la industria petrolera le quedan 7 años aquí en Colombia, nosotros nos quedan 7 años de trabajo y eso no es lo que queremos. La vemos con la preocupación de que hay mucha incertidumbre sobre la posibilidad de seguir desarrollando los recursos energéticos que nos dio la tierra naturaleza y que debemos aprovechar para hacer una transición energética que nosotros hemos llamado inteligente, razonable, segura. Nosotros creemos que hay que ir hacia una transición energética y una transición laboral. Tenemos que ir hacia las economías verdes y en eso coincidimos con lo que propone el gobierno. Lo único que no coincidimos es la velocidad de la transición. Creemos que no apostarle a la exploración en Colombia y que en 7 años estemos sin las reservas de petróleo que necesitamos es como dar papaya y nosotros no queremos dar papaya. Entonces, en ese sentido, lo que cuestionamos es la velocidad de la transición. Creemos que debemos seguir explorando y utilizar los recursos para construir esa transición
que si tú lo ves en cualquier parte del mundo, hasta los ambientalistas más extremos ven la matriz energética del mundo dentro de 20, 30 años, 2040, 2050, todavía con un componente de hidrocarburos muy grande. Y es que la transición energética y la protección del cambio climático no es únicamente reducir los hidrocarburos, es capturar el carbono. Y yo creo que en Colombia tenemos un potencial gigante para capturar carbono y convertirnos en esa potencia mundial de captura de carbono sin dar la papaya, porque si dejamos de producir 700.000 barriles de petróleo en 7 años, los producen los vecinos en Venezuela, en Ecuador, en México, y no hemos contribuido nada en el cambio climático. Representante Pizarro. Alfredo, pues yo la verdad quiero darte un parte de tranquilidad porque el gobierno, digamos que ha dicho que va a continuar la exploración de hidrocarburos. Sin embargo, hay algo en lo que digamos, los expertos están de acuerdo y es que debemos sobre todo incrementar las exploraciones en los recursos de gas. Y nosotros tenemos, digamos, la capacidad de explorar gas por lo menos hasta el 2042. Ayer nos anunció la ministra, como al principio del programa lo mostraron, hemos encontrado nuevos yacimientos de gas. Entonces nosotros lo que queremos es invitar a los empresarios del petróleo como tú, a los trabajadores, a los sindicatos, a que trabajemos juntos. Nosotros queremos hacer, digamos, la transición energética de la mano de la industria, ¿sí? Ustedes son los expertos y ustedes más que nadie saben cómo se debe hacer esa transición. Nosotros sentimos que muchas veces cuando se han, y no lo sentimos, digamos, sabemos, los números han demostrado que cuando se exploran hidrocarburos muchas veces esto no trae los beneficios económicos a una zona que debería. Cuando tú vas a Barranca, por ejemplo, que es una zona, es una ciudad, digamos, que le ha dado económicamente mucho al país, lo que tú ves es una sociedad que es una ciudad, digamos, que no tiene vías, que no tiene infraestructura, que tiene un lago de contaminación en la mitad de la ciudad. Hace poco tuve la oportunidad de estar a 10 minutos de Barranca, 10 minutos de la planta de Ecopetrol, y pude ver cómo se le está echando el agua contaminada encima a los manatís que están en extinción, a nuestra biodiversidad. Entonces yo también creo que hay un problema con la industria petrolera, ¿sí? No con todas, nosotros vemos campos muy bien manejados con unos estándares ambientales muy altos, pero también vemos unos campos petroleros que realmente no cumplen con las regulaciones y que no las han cumplido. Por ejemplo, nosotros sabemos que no se puede extraer petróleo cerca de cuerpos de agua, y nosotros que vemos a 10 a 15 minutos de Barranca. Ahora imagínense en campos que están mucho más lejos, ¿sí? Que están en el Putumayo, que digamos que no tienen tanto acceso de la ciudadanía, y vemos cómo se están contaminando nuestros mares, nuestros ríos, y cómo sobre todo las comunidades, La Guajira, por ejemplo, las comunidades están altamente empobrecidas y no se ven beneficiadas de digamos, de la economía extractivista. Nosotros lo que estamos proponiendo es pasar de una economía extractivista a una economía productiva de la mano con ustedes. Señor Gómez. Yo ahí sí tengo que comentar un par de cositas. La industria petrolera en el mundo y en Colombia es de las más reguladas desde el punto de vista ambiental. Si alguien no está cumpliendo y contaminando, para eso están las agencias reguladoras y están los sistemas de control. Yo lo he visto porque tengo 37 años trabajando en petróleo en Venezuela y en Colombia, y si hay alguien que están vigilando todo el tiempo es a las industrias petroleras. Las comunidades en las que nosotros trabajamos generamos empleos directos. El sector petrolero aquí en Colombia tiene más o menos... Pero tú sabes que el sector petrolero no es un sector, digamos, que sea intensivo en la creación de empleo. Digamos, pero en las zonas de influencia sí. ¿Cuántos empleos en Colombia, por ejemplo, genera la industria del petróleo? Mira, nosotros tenemos más o menos calculados 100.000 empleos directos, cerca de 500.000 empleos indirectos, y el 75% de esos son de la zona de influencia. Dile a la gente de Puerto Gaitán, dile a la gente de Villavicencio, de Yopal, en Casanare, que les vamos a quitar
la industria petrolera y se quedan sin trabajo. Pero hay un mira, yo he contrasentido. ido- Fíjese, yo he la ido- congresista yo he ido- la congresista pone el ejemplo del departamento de La Guajira. Si eso fuera así como usted lo está planteando, ¿cuál sería la explicación? Sé que no es un tema político, pero fíjese las paradojas. Hoy presidente Gustavo Petro, arrasó en el departamento de La Guajira, cuya economía depende de la extracción de carbón, por ejemplo. Sí, pero la paradoja aquí de los que nos ha tocado gobernar y estar en el sector público en algún momento es que se toman los recursos del petróleo y se administran. La administración de las regalías no es responsabilidad de la empresa petrolera. Si las regalías no están siendo bien utilizadas y el presupuesto de la nación no está siendo bien utilizado por la corrupción, que es el cáncer moral que tenemos en todo el mundo. El problema del que nos ha hablado el presidente es la transición ética. Estamos hablando de la transición energética, pero la ética no. Y ayer con mucho pesar, ayer o antier, creo que fue el senador Bolívar, que habló de que, qué pena, es que ahora que estamos en el gobierno, la corrupción como que es bien difícil controlarla. Y sé que hubo algún debate en el Congreso en ese sentido. Pero tenemos que administrar bien los recursos para que en esas zonas se pueda generar el empleo, porque todo el empleo no lo va a generar la industria petrolera. Para eso está el Estado. Nosotros los petroleros producimos recursos, el Estado administra los recursos. Representante Pizarro. Es que para mí el problema es los costos de la extracción. Nosotros estamos hablando de 100.000 empleos que crea la industria petrolera cuando en el país tenemos 22 millones de ocupados. Realmente es un porcentaje muy poco comparado al daño, digamos, ambiental que esto trae. Entonces, nosotros creemos, como lo ha dicho el presidente, que sí tiene que haber, como tú lo dices, una transición ética y moral en la política. Y cuando decimos que tiene que haber una transición ética y moral en la política, claro, hay que atacar la corrupción, pero también hay que decirle la realidad a la ciudadanía. Y es que si nosotros no hacemos una transición mucho más acelerada en términos energéticos, pues mucha gente se va a quedar sin empleo, como tú lo dices, esas 100.000 personas. Entonces necesitamos trabajar de la mano con ustedes para, por ejemplo, nosotros vemos que las energías solares han crecido 20 veces. ¿Sí? La energía eólica en el último año, las inversiones en energía eólica crecieron 4 veces. ¿Qué han dicho el G7? Que va a dejar de invertir en otros países en la economía de los hidrocarburos. Pero el acelerador que se le está metiendo a la transición energética, que es sí la bandera del gobierno del presidente Gustavo Petro, es porque los recursos no son finitos, no son infinitos, o por el impacto ambiental que tiene extraer, como ustedes dicen, y explorar hidrocarburos. Son las dos razones. Si tú escuchas el discurso que dio la ministra Irene Vélez ayer, ella decía que habían dos temas. Había que hacer la transición energética primero, pues por el cambio climático. Nosotros en este momento estamos viendo una emergencia climática digamos, muy angustiante en Colombia. Nosotros tenemos 3 fenómenos de la Niña que están acabando con las inversiones que hemos hecho en vivienda. Pero no somos los colombianos los que estamos generando ese problema. O sea, seamos realistas. Colombia tiene de las matrices energéticas de producción de electricidad de las más limpias de Latinoamérica. 0.4% es la contribución de gases de efecto invernadero de Colombia en el mundo. Y nosotros vamos a dejar de producir petróleo para que lo produzcan los vecinos. Pues yo hay una cosa... Mira, yo te invito a que le pregunté al presidente, ¿estaban los países que más gases de efecto invernadero producen en el COP27? No estaban. No estaba Estados Unidos, no estaba Rusia, no estaba China, no estaba la India. ¿Qué compromiso tenemos a nivel mundial para controlar los efectos gases de invernadero? Y nosotros entonces en 7 años lo que vamos a arriesgar es 100.000 puestos de trabajo directos, 500.000 indirectos y además quedarnos sin los recursos, que son el 40% de las ventas que tiene ingresos Colombia. Entonces nos quedamos pobres en 7 años, con un sellito aquí, una carita feliz de que contribuimos porque ya no producimos tanto efecto invernadero y el resto del mundo lo sigue haciendo. Económicamente esto es un problema que se llama el dilema de los comunes. Y es que muchos vamos a tratar de hacerlo mejor contaminando el ambiente y nadie les pone orden. COP27 era una oportunidad y flaco favor le estamos haciendo todos los países del mundo porque todo el mundo por un lado va o no va y después sigue consumiendo energía. Pues mira que uno de mis ambientalistas favoritos tiene una frase que para mí es muy
empoderadora con respecto a este tema, y es que el problema para el medio ambiente es pensar que alguien más lo hará. ¿Sí me entiendes? El hecho, yo reciclo en mi casa, aun cuando sé que la mayoría de bogotanos no reciclan. Pero si nosotros no empezamos, y nosotros podríamos ser un ejemplo. Yo creo que esto también tiene que ver con las utopías, ¿sí? Y con los sueños que nosotros nos planteamos con nuestro país. Porque nosotros no podemos ser, ¿sí?, líderes en la transición energética. Porque no podemos empezar. Aportamos el 0.54% de los efectos de tipo de efecto invernadero. Es decir, vamos a sacrificar la economía cuando no somos los que estamos acabando con este planeta. Esa es la discusión. Y las utopías con hambre del pueblo, qué pena. Pero es que a mí me parece que no vamos a generar hambre, porque me parece más rentable para esos 100.000 empleos, ¿sí?, darles crearles otra fuente de trabajo con un producto económico que, digamos, es finito, a que sigan en este momento dependiendo de un producto, de una economía que en algún momento se va a acabar. Yo lo que no entiendo es 100.000 empleos, aunque eso me toca como sindicalista. Hablo del resto de Colombia. Es que los recursos de la renta petrolera son los que dan para la salud, para la seguridad, para la educación. Y si no los tenemos, los con recursos turismo, de la renta petrolera dan un 2%. Y si nosotros miramos, por ejemplo, cuando vemos del PIB, cuando nosotros, por ejemplo, miramos lo que pasó con Santos, ¿sí? Con la Paz de Santos logramos que los recursos que provenían del turismo superaran a los recursos que venían del petróleo. Porque nosotros no podemos, como lo dice la economista Mazzucato, hacer una alianza pública-privada, como por ejemplo pasó en Taiwán, que lograron volverse una economía que desarrollaba chips, y nosotros, ¿por qué no nos podemos volver de la mano con ustedes, grandes productores de energía eólica, de energía solar, y ser un ejemplo en Latinoamérica? En este momento, Ecopetrol, nosotros no queremos trabajar en contra de Ecopetrol, nosotros queremos que Ecopetrol se vuelva un ejemplo de transición energética en la región, que ya lo es, por cierto. ¿Cuánta utilidad generó Ecopetrol ahorita al cierre del tercer Q de este año? Fue noticia en todas partes. 26 billones. La reforma tributaria, poquito más. Y nosotros vamos a decirle a Ecopetrol, no produzca más en los próximos 7 años. ¿Es la gallina de los huevos de oro? Yo la llamo la iguana de los barriles de petróleo, pero sí es la gallina de los huevos de oro. Hay que administrarla bien. Yo creo que la transición tiene que ser en paralelo, y por eso insisto en la transición inteligente. Dar papaya es dejar de producir la riqueza que te da el subsuelo y no utilizarla inteligentemente. En mi tierra un escritor y político venezolano se llama Arturo Uslar Pietri, acuñó una frase que yo estoy trayendo para acá, que se llama sembrar el petróleo. Sembrar el petróleo es tomarlo del subsuelo y utilizar esos recursos eficientemente. ¿Para qué? Para construir esa transición. Pero es que todavía las señales que da el gobierno son muy confusas. Y yo trabajo en la industria petrolera. Estamos haciendo los presupuestos del año que viene. Y créanme que todos estamos esperando a ver qué pasa en este país, a ver si le invertimos los cientos de millones de dólares que hemos venido invirtiendo, porque las señales no son claras. ¿Y por qué no invierten ese dinero en gas? Se invierte en gas también, pero es que hasta en gas tenemos la incertidumbre, porque es que la reforma tributaria nos llevó a un government take del 65% al 80%. Pero los mensajes que ha dado la ministra Irene Vélez, que es cierto sí ha sido cuestionada por sus mensajes y su comunicación, empiezan a ser ¿no le dan un poquito confianza? mejor. No, todavía no, porque es que lo que te dicen es, bueno, vamos a revisar los contratos que estaban suspendidos. Pero es que hay mucha oportunidad de seguir trayendo. La ministra fue muy contundente con el hecho de que vamos a continuar la exploración de gas. Y esto lo dijo claramente la ministra para darle tranquilidad a todos los colombianos. Pero la tranquilidad, es decir, la incertidumbre representante es alrededor de ese juego de palabras. Por un lado está la exploración, que es buscar, y por el otro está la explotación, que es justamente extraer los recursos. ¿Vamos a explorar y a explotar el gas? Sí, la ministra ayer dejó esto claramente dicho, y por eso es que decimos que tenemos, digamos, gas por lo menos hasta el 2042. Pero eso es sobre contratos vigentes. Nosotros lo que quisiéramos es que la ANH abra posibilidades para nueva exploración, distinta a los contratos que se tienen ahorita. ¿Cuántos contratos hay en este momento vigentes? Yo quisiera citar a la ministra. No recuerdo el número, creo que ella habló de 131 y 30 y pico, pero yo aplaudo que el gobierno esté cambiando el lenguaje. Hace unos meses la viceministra nos dijo, es que ustedes no entienden, no va a haber
y un mes después nos están diciendo como que sí va a haber. Escuchemos a la ministra, que hace algunos meses, hace algunas semanas, hablaba y ella abriendo la posibilidad, la puerta de importar gas desde Venezuela. Hoy parece que el panorama es completamente diferente. Si llegara el caso en que nuestras reservas no son suficientes para el autoabastecimiento, tendríamos que buscar soluciones que podrían llegar a ser conectarnos con otros países. Sin embargo, como he reforzado, las prioridades son autoabastecimiento y simultáneo desarrollo de una matriz energética que es basada en energías alternativas. Ahí le escuchaba a usted, representante Pizarro, hablando y abriendo la puerta de traer gas desde Venezuela en el caso de que nuestro gas ya no fuera suficiente. Pero lo que nos hemos dado cuenta es que sí tenemos suficiente gas, como pues se ha dicho, se han encontrado nuevas reservas y también, digamos, yo quiero citar a la ministra, ella ayer dijo, Ecopetrol tiene contemplado incrementar la actividad exploratoria para aprovechar el potencial gasífero del Caribe colombiano. Eso está contemplado. La ministra también habló de la importancia, digamos, de contar con las reservas probadas, posibles y probables de gas que hay en Colombia, no solo, digamos, con las que ya se han encontrado. Sí, pero si dejamos de buscar en este momento, si no seguimos abriendo el espacio para más contratos, las reservas van, creo haberle escuchado a la ministra, 20 años. Es decir, de aquí a 20 años no vamos a seguir buscando gas. Pues lo que queremos en este momento es hacer una transición energética de aquí al 2042. Se invirtió $1 millón en la planta de hidrógeno verde y se planea hacer inversiones hasta, digamos, se planea conseguir los recursos para hacer inversiones, para hacer una segunda planta de hidrógeno verde. Nosotros vemos que en el mundo hacia allá va la transición energética, sobre todo hacia el hidrógeno. Nosotros vemos que muchas veces, por ejemplo, las energías solares, las energías eólicas, como lo hablábamos, siguen siendo muy costosas y en algunos casos, por ejemplo, la energía solar no es tan limpia como nosotros esperamos. Entonces sí necesitamos tener suficiencia en términos de hidrógeno, no solo para la transición energética, sino también porque la energía nuclear es importante para el sector de salud, la energía nuclear es también importante incluso para la agroindustria. Señor Gómez. Sí, las reservas de Colombia de gas son 4 TCFs, esos son 4 billones de pies cúbicos, billones de los nuestros para no confundir, 12 ceros. Dan para 7, 8 años, con la adición de reservas nuevas pudieran llegar hasta los 15 años, pero hay que seguir buscando. La ministra dice 20 años. Hay que meter, de posibles y probables, que, o sea, que ella no sí se, está que hablando, no se han explorado. O sea, ella sí está hablando de que en esa matriz energética estamos hablando de seguir la exploración energética. Exactamente, para que tenga unos órdenes de magnitud. Esos son 4 TCF aquí ahorita en Colombia. Si exploramos y conseguimos todas esas que se llaman probables, pudiéramos llegar a 13. Venezuela tiene 200. Lo cual... ¿Usted se imagina transición energética sin gas? No. Para mí la transición energética inteligente pasa por el gas, estoy completamente de acuerdo. El gas de los hidrocarburos es el que menos contamina, el que menos gases invernadero y menos particulado genera. Entonces creo que es una transición inteligente. Muchas de las empresas del sector petrolero le estamos apostando al desarrollo de gas porque creemos que es el camino. Y también sin embargo, pensar que en 7 años el parque automotriz del mundo va a ser todo eléctrico no tiene sentido. No lo dice ni el más loco, ni Elon Musk. Se atrevería a decir que va a controlar todo eso. Entonces sí vamos a seguir necesitando los hidrocarburos líquidos para movernos, para transportarnos. Insisto, y voy a tomar un punto que tú dices, yo creo que el problema de la transición energética y el cambio climático pasa por un lado que es la oferta, y la oferta es oferta de energía. Y la oferta de energía que viene de hidrocarburos sabemos que no es la más limpia, pero el bienestar de todos nosotros y la superación de la pobreza en el mundo pasa por consumir energía. Los 8.000 millones de caminantes que estamos en este planeta, para ser más felices, para superar las líneas de pobreza, tenemos que consumir energía. Todavía sorprende que en Colombia 17, 20%, creo que fue el último, consuma leña.
consuma leña. A esa gente hay que llevarle energía. Pues Ojalá lo que le está llevemos diciendo la el energía del gobierno es gas. llevémosle gas. Llevémosle gas. En lo cual estamos absolutamente Listo. Pero para eso de acuerdo. hay que generar las condiciones para que el inversionista privado genere todas las redes de gasoductos que puedan llevar el gas a todas partes. ¿Por qué algún sector ha interpretado, representante, que hay alguna pelea, alguna animadversión del gobierno o de la ministra Irene Vélez hacia el gas? Pues yo creo que hay una cosa y es que cuando el gobierno cede, se le critica. Ay, el gobierno cambió de opinión. Y cuando el gobierno se para en una posición, es como el gobierno es intransigente. No, Entonces, nosotros los vamos a aplaudir si cambian de opinión. El gobierno, digamos que si nunca gana, o es intransigente o cambió de opinión. Y digamos que en un principio sí hubo una discusión sobre la exploración del gas. Sin embargo, nos sentamos a trabajar como debe hacer un gobierno con los empresarios, escuchamos a los empresarios. Yo misma estuve en el Congreso de la ANDI en julio, escuché cómo los empresarios están de acuerdo con la transición energética, están de acuerdo que el gobierno y el país en conjunto tienen que apostarle al gas y no al petróleo, y lo que el gobierno ha dicho es que, bueno, vamos a trabajar de la mano con los empresarios de los hidrocarburos, vamos a apostarle económicamente a los empresarios de los hidrocarburos para que nos ayuden a hacer, digamos, a tener una matriz energética que esté soportada sobre la extracción de gas. Señor Gómez. Pero apostándole al petróleo. El petróleo está a $90 el barril, 85, cerró hoy el Brent. Ahí hay mucho dinero. Sí, pero ese ¿qué dinero pasa? no podemos dejarlo en la mesa. Petróleo que no produzcamos en Colombia, Pero lo esto no es producen los infinito. La competidores. transición energética, ¿usted se la imagina en cuánto tiempo? Porque usted dice En esto va demasiado rápido. En 7 años no, sería dar papaya. Entonces, ¿en cuántos? Mira, 2050, 70% de la matriz energética del mundo va a seguir siendo hidrocarburos, cada vez con más gas. Hoy la matriz energética del mundo tiene 23% de gas. Para el 2050, 25, 26%. Baja la de carbón, esa es la primera que tenemos que eliminar. Baja la de hidrocarburos, la del gas sube un poquito y empiezan a entrar las otras energías alternativas. Pero toma tiempo. Sí. Entonces, decirle al mercado de inversionistas, este negocio aquí en Colombia es por 7 años, es decirle, váyanse para Ecuador, váyanse para México, váyanse para Venezuela, que si Chevron va y levantan las sanciones, va a ir mucha gente a Venezuela porque es que hay mucho petróleo. ¿Y de dónde vamos a sacar los dólares para invertir el gas aquí en Colombia? ¿De dónde vamos a sacar los dólares para invertirlo en el petróleo? Y que esos recursos se conviertan en bienestar para todos. No van a estar. ¿Usted cree que se está ahuyentando a los inversionistas, a la empresa extranjera con estas decisiones? Pues yo creo que lo contrario, porque en este momento tenemos 35, pues se está ahuyentando quizás una inversión, pero estamos trayendo otra inversión. Por ejemplo, la inversión de los bonos de carbono en Colombia está creciendo muchísimo. De eso hablemos, porque lo que hicieron en la reforma tributaria no es verdad para el país y ahorita lo hablamos. Nosotros estamos, digamos, sentados sobre un gran recurso que se llama la selva amazónica. Es el pulmón del mundo y nosotros deberíamos estar apostando a la lucha contra la deforestación y también al cambio climático con respecto a, digamos, a reforestar y proteger nuestra selva amazónica. Nosotros, por ejemplo, el presidente ha hablado en varias ocasiones de la posibilidad de intercambiar, digamos, deuda externa por bonos de carbono. En este momento la mayoría de nuestros recursos se va al pago de la deuda y también digamos que le estamos dando confianza incluso al sector petrolero, porque nosotros tenemos más o menos 35 pozos que en este momento 32 pozos que tienen la capacidad en la que tenemos la capacidad de explorar petróleo y no lo estamos haciendo. ¿Por qué? Por distintos temas, conflictos sociales, por conflictos ambientales. Entonces, ¿qué queremos nosotros? Entrar a estos pozos que ya están abiertos, ¿sí? Y volver a restaurarles las licencias ambientales, como trabajando con las comunidades, trabajando para mejorar los estándares ambientales y volver a poner en funcionamiento 32 pozos que no están en funcionamiento en vez de entrar a explorar más. Pero tienen que dar las señales y tienen que ayudar. La conflictividad en las zonas petroleras por las comunidades apoyadas por el gobierno, que ahora no hay seguridad,
ha aumentado 40% entre el año pasado y este. Esto Es una cifra. pasa por el famoso acuerdo de Escazú. No hablo de esto ahorita. Hablo de que la semana pasada bloqueo en el Alto de Neblina. Alto de Neblina es la entrada de Puerto Gaitán hacia el llano, hacia el Meta. 20 indígenas con una reclamación justa, seguramente. Pero las vías de hecho hicieron que nosotros no pudiéramos hacer nuestro trabajo. ¿Qué genera eso? Sobrecosto, la producción no se produce y la seguridad que tiene que brindar el Estado para que todos podamos trabajar, ausente. Estaba la policía. ¿Y cuál era la instrucción? No los toques hasta que lleguen a negociar con ellos. 3 días de paro. Pero ahí En el yo Meta, debo- en el TAME, tuvimos que cerrar, conozco otras empresas petroleras que tuvieron que cerrar porque no hay seguridad. Y si el Estado no brinda la seguridad física para que los trabajadores colombianos podamos trabajar y producir petróleo, no va a funcionar. Y quiero mencionar lo que mencionaron ahorita, nuevamente de señales que no son. Impuesto al carbono. Yo hago regulación pública, es un área de conocimiento que me encanta, que es la microeconomía en regulación industrial. La señal es perfecta. Si usted va a consumir un hidrocarburo que contamina, un impuesto ahí bien duro. La reforma tributaria cambió cosas que tenía con respecto al impuesto de carbono que no nos han explicado y que son un engaño. Primero, el impuesto al carbono anterior, antes de la reforma, tenía destino. El 50% del impuesto al carbono era para proyectos ambientales, el otro 50% para proyectos de paz. En esta reforma tributaria no tiene destino. ¿Por qué el gobierno que cree en el cambio climático y la protección le quita el destino para proyectos ambientales al impuesto al carbono? ¿Dónde va a ir el recurso del impuesto al carbono? Al gasto corriente. Desestímulo a todas las empresas que vienen desarrollando proyectos de captura de carbono aquí en Colombia. Además, a las empresas petroleras, perdón, Pero eso no a es los un consumidores. pero ahí yo quisiera, ahí no hay, eso no es Claro. un deses... a mí Claro no me que parece sí, eso porque es un ese dinero iba para el sector ambiental, para producir nuevos proyectos, y ahora ese dinero va a gasto corriente. ¿Por qué en la tributaria el golpe más duro sí es para el sector de hidrocarburos? ¿Se puede entender como un castigo por contaminar? ¿Por qué ese tributo que se le impone a las petroleras, a las que explotan pero gas, eso no es castigo. a las que explotan No, gas, porque eso no tiene- se va destinado Ahí- justamente ahí- a luchar ahí contra están el los- medio ahí ambiente? están los recursos. Responder. Ahí están los recursos. Lo que pasa es la rentabilidad del sector. Tú miras, por ejemplo, la rentabilidad del sector del café, 3.5% de EBITDA. Tú miras el EBITDA de la extracción de petróleo, del sector del petróleo, es un EBITDA del 30%. Igual que el EBITDA, por ejemplo, del sistema financiero, de los bancos. Tú miras el EBITDA, por ejemplo, del sector de la manufactura, un 10%. Entonces, nosotros, digamos, con estas cifras podemos darnos cuenta que el sector petrolero tiene la suficiente rentabilidad, los suficientes excedentes para tener un incremento en sus impuestos y contribuir aún más, digamos, a la economía nacional. Porque es que hay que entender que los hidrocarburos son de toda la nación, el subsuelo es propiedad de la nación, por lo tanto debe dejarle una buena rentabilidad a los colombianos. Mira, yo realmente cuando voy a muchas zonas de extracción petrolera, no en todas, como lo digo, porque no, muchas veces lo que pasa con el sector petrolero es que pagan justos por pecadores, pero muchas veces lo que pasa es que es un sector, digamos, con mucho poder económico, que se presta en algunas ocasiones para la corrupción, y lo que tú ves es que no cumplen con la regulación ambiental. Tú ves a las comunidades que están cerca a los pozos en algunas ocasiones y son poblaciones sumamente empobrecidas, poblaciones que no tienen agua, poblaciones sin acueducto, ¿sí? Poblaciones, digamos, donde muchísimas veces tú ves a los niños muriéndose de hambre. Pero eso es un tema y de son política vecinos, pública, eso es un y tema, son si las vecinos. regalías son para eso, pues eso es un tema que no compete a las empresas, eso es un tema que compete a los gobiernos, a los locales y a los departamentales. Pues- Y nosotros como sindicato hacemos ese trabajo social y sabemos que las empresas lo hacen, pero zapatero a sus zapatos, esos trabajos de las alcaldías, de las gobernaciones, nuevamente, déjenos producir los recursos cuantiosos. El windfall de profit que se tiene ahorita es cuantioso, a 85, 90 dólares el barril, listo, una sobretasa que fue lo que se negoció en la reforma tributaria,
Pero no ahorquemos a la gallina de los huevos de oro. El government take del sector petrolero colombiano ahorita es de los menos competitivos del mundo. Pero es que Y la el gallina de los huevos de el oro capital tan se solo mueve. responde al 3% del empleo nacional. No, ¿Sí? ¿Y pero cuánto nos La cuesta gallina de los huevos de descontaminar oro los es ojos? Ecopetrol y dejó como utilidades 22 billones de pesos. Dejó la reforma. La Sí, reforma pero- tributaria. Pero mira, si tú miras, por ejemplo, Shell planea para el 2025, tan solo en 3 años, que el 20% de sus ingresos vengan de energías renovables. Nosotros, ¿por qué no nos podemos poner las mismas metas que se pone una multinacional del petróleo como lo es Shell? Pongámonos unas metas de transición energéticas como lo hacen ellos. Bienvenido. Estamos en zona Pero franca. crece la Yo- torta. Hay que crecer la torta. Petróleo, gas y las alternativas. En eso estamos La torta no absolutamente se de acuerdo, decrece, Alfredo. menos petróleo, menos gas y más de la otra. Al regreso de comerciales, me tengo que ir a la pausa, pero vamos a hablar de la ministra, de su intención de importar gas desde Venezuela, la famosa teoría de decrecimiento que es apoyada por el presidente Gustavo Petro. Pero volviendo a hablar de la ministra, a propósito de su cartera, la representante a la Cámara, Carolina Arbeláez, al calor de una olla humeante, que fue la imagen que dejó ese debate de control político, reveló hace pocas horas que el gobierno, por medio de Ecopetrol, tiene un contrato para importar gas desde Venezuela. El Ministerio de Minas les bajó la espuma, le salió el paso a la denuncia, aclarando que es un contrato que viene desde el 2007 y que tiene otros fines. Toda esta crisis y este decrecimiento al que nos quiere llevar la ministra es porque tienen un negocio cocinado con Venezuela, fíjense en ustedes. Miren a ustedes el objeto de este contrato, que dice, con una empresa española, con domicilio en Madrid, un contrato con el que se pretende que se asesore jurídicamente a Colombia para iniciar la importación, distribución y transporte desde Venezuela del gas natural. Estamos de regreso en Zona Franca, hablando hoy de transición energética de la ministra Irene Vélez, que estuvo en el Congreso de la República respondiendo a una moción de censura por sus declaraciones. Ella explicando, intentando defenderse por lo que ha generado, dicen algunos integrantes incluso de Cambio Radical, que fueron los que citaron a este debate, la incertidumbre que han generado sus declaraciones. Importante que pudimos darle las claridades al país y a los políticos de la oposición respecto a que esta transición energética justa tiene unos principios de equidad, de seguridad y progresividad, será intensiva en conocimiento y por supuesto será participativa. Aquí estamos súper jugados con la gente, porque este es el gobierno del cambio, de la justicia ambiental y social, y la transición energética es eso precisamente. En Zona Franca, representante Pizarro, a propósito de este tema, de uno de los cuestionamientos o de las preocupaciones es la ventana que se abre de importar gas a Venezuela. Hablando de eso, ¿eso ya desapareció o existe todavía la posibilidad de importar gas desde el vecino país? Pues lo que se ha hablado y lo que ratificó ayer la ministra claramente es que no. Nosotros vamos, como lo he dicho ya en varias ocasiones en esta entrevista y también para darle tranquilidad a mi compañero Alfredo, se van a explotar las reservas y se va a explorar, se van a buscar reservas posibles de gas. Y nosotros pensamos tener suficiencia energética en términos de gas por lo menos hasta el 2042, como lo ha dicho la ministra. Pero a mí lo que me parece realmente lamentable de esta moción de censura es que cuando Reficar, que es el robo del siglo, que es, digamos, gracias a una refinadora, gracias a la empresa para refinar petróleo, se robaron 4.000 millones de pesos. Y nosotros no vimos 400.000 millones de pesos, y nosotros no vimos en ningún momento a el Centro Democrático ni a Cambio Radical digamos, hacerle una moción de censura a las personas que se estaban robando este dinero. Nosotros tampoco vimos, por ejemplo, acá al Centro Democrático preocupado o angustiado cuando cambiaban los estatutos de Ecopetrol para dejar a Luigi, para eternizar a Luigi Echeverry en la Junta de Ecopetrol. Entonces a mí me parece que es una doble moral, porque cuando tuvieron
¿Cuánto tiempo estuvo, digamos, en el poder el Centro Democrático y Cambio Radical? Estuvieron 12 años en el poder y en ese momento sí no investigaron lo que estaba pasando con los robos del siglo de Reficar, ¿sí? Nunca le hicieron, digamos, una moción de censura a Orlando Cabrales, que estuvo en el escándalo de Reficar, que era de su partido. En cambio, una ministra, ¿sí? Porque va en tenis a trabajar, a ella sí la llaman a moción de censura. Entonces hay una doble moral. Nosotros siempre, o sea, en vez de estar haciendo una moción de censura persiguiendo la corrupción, que como tú dices es el problema de las regalías. ¿Tenis, por usar tenis? Yo creo que ese es uno de los temas. Yo creo que uno de los... No, pues no le hacen una moción de censura por usar tenis, pero sí por algunas... Pues lo que dijeron es que le hacían una moción de censura por el pánico económico. Pero cuando tú miras, y ayer lo demostraron muy bien, como tú mostraste, Susana Boreal lo demostró muy bien, porque estaban diciendo que la ministra era la que hacía que fluctuara el dólar en Colombia, pero nosotros vemos cómo realmente el dólar en Latinoamérica creció al mismo tiempo, el dólar, digamos, en Europa también creció al mismo tiempo que en Colombia. O sea, los picos del dólar pasaron a un nivel internacional. Los picos del dólar se dieron por el banco, por la emisión de dólares del Banco Central de Estados Unidos, se dio por la guerra en Ucrania, por distintos factores internacionales. Pero también por las señales que se dieron aquí. Hablemos de la emoción. Yo creo que el cerebro de todos los que estamos aquí, los colombianos, no importa cómo se vista. Si somos inteligentes y tenemos buenas intenciones, no importa cómo nos vistamos. Yo creo que esa no es la intención de la moción. Nosotros desde UTIPEC lo que queremos decirle al gobierno es, yo creo que la moción es contra la política petrolera acelerada de transición que nos están proponiendo, que el país le está diciendo que no. Los ministros son peones en este ajedrez que es las políticas públicas. Al final pudiese ser tú o yo el que estuviéramos ministro. ¿Usted cree que la ministra interpreta el sentir del presidente Petro? Por supuesto, por supuesto. Ella está interpretando lo que fue una campaña, lo que fue una oferta electoral y bueno, bienvenidos al dilema de todos los que hemos pasado por aquí. Una cosa es hacer campaña y otra es hacer gobierno. Pero a mí me parece que nosotros... Y esa doble moral de la que tú hablas, la rechazamos tanto de cualquier partido como de los que están ahorita. Yo espero que ustedes cumplan con lo que están diciendo ahorita y no nos tengamos que ver dentro de unos años con esa doble moral, porque es que ser gobierno es muy distinto, hacer oposición es muy fácil. Entonces nosotros sí llamamos a la moción a la política. Es a través de la ministra. Bueno, qué pena con la ministra, pero ella es un peón en este juego y si sale la ministra pondrán otro que va a seguir repitiendo lo que es la política del gobierno. Pero yo creo que llamaron a la moción de censura a la ministra por hacer su trabajo. Claro en una cosa, la última encuesta que salió hace unos días de los 100 días de Petro, la Invamer, dice dos cosas muy interesantes. A Petro todavía tiene el 49-50% de aprecio de los colombianos, quiere decir que en 100 años no se le ha dañado la apreciación. Sin embargo, el único punto, o el principal, donde el 70% le dijo que no estaba de acuerdo, era en la política petrolera. Y eso llama la atención, y yo creo que ustedes lo están escuchando. Y por eso hay un cambio en el lenguaje que nosotros esperamos sea mucho más claro para que las señales sean las correctas, porque es que el dólar fluctuó, porque cuando la gente tiene miedo de lo que va a pasar en el país, agarra sus ahorros, agarra sus inversiones, las convierte en dólares y se las lleva. Representante Pizarro. Pues digamos que las encuestas sí demuestran, hay algunas encuestas que dicen que el presidente tiene una favorabilidad de hasta el 60%, pero también la ministra fue llamada a una moción de censura por hacer su trabajo. La mayoría de Colombia votó por un programa de gobierno en el que explícitamente se decía que se iba a hacer una transición energética y que se iba a dejar de explorar petróleo. Pero el país ya le está diciendo que no. Entonces, un programa de gobierno es un mandato constitucional. El pueblo cuando vota por un programa de gobierno hace un mandato constitucional. El pueblo colombiano dijo no queremos fracking.
y se mantuvo en eso. Pero y la por ejemplo la ministra Inbamer dice, le va muy bien el presidente entonces Petro, lo que hizo pero no la a sus ministra... propuestas. ¿Eso cómo se entiende? No, a mí me parece que el pueblo no dijo que no está de acuerdo con las propuestas de Gustavo Petro, ¿sí? Y segundo, pues lo que yo creo es que los medios, ¿sí? Y el poder económico que tiene el sector petrolero en este país es muy alto, ¿sí? El acceso a los medios de comunicación es muy alto, entonces de cierta manera el pánico económico también lo ha hecho el sector, los industriales, digamos, algunos industriales que están en contra del gobierno Petro. Entonces no solo no ha sido, digamos, la ministra la que ha generado el pánico económico, sino que muchas veces nosotros hemos visto noticias falsas de parte de algunos medios de comunicación que han creado el pánico económico, digamos, adrede para bajarle la popularidad al presidente Petro. Pero los colombianos votaron en las urnas por la transición energética. Esto nosotros tenemos que respetar. Digamos que durante tantos años, ¿sí? Durante 200 años ha gobernado en Colombia, digamos, una forma de hacer las cosas. Y en este momento llegó un cambio que propone una transición energética justa. Llegó un cambio que quiere trabajar con las comunidades, que le apuesta primero que todo a cuidar nuestros recursos naturales que son finitos. Y por esta razón es que nosotros tenemos que respetar al pueblo colombiano y su intención en las urnas. Eso es cierto, votaron por un cambio, votaron por ese planteamiento de transición energética, pero también es cierto que a 3 meses y unos días de estar electo, de estar en el ejercicio del poder el presidente Gustavo Petro, han sido justamente trabajadores del sector minero energético los que han salido a protestarle, protestas multitudinarias para exigirle que la transición energética no sea tan acelerada como se está planteando. A propósito de este tema, hoy Luz Estela Murgas, presidenta de Naturgas Colombia, explicó que Colombia representa solo el 0.54% de las emisiones de gas de tipo efecto invernadero de todo el mundo. Estamos de regreso, estamos en Zona Franca hablando del sector minero energético del país, de la ministra que lidera ese sector, que es la ministra Irene Vélez, que estuvo en debate en moción de censura hace apenas unas horas en el Congreso de la República. Representante María del Mar Pizarro, discúlpeme, su reflexión final, su conclusión sobre este tema. Pues Camila, yo quería decir algo de lo que dijiste ahorita, y es que realmente no ha habido ninguna marchas multitudinales. O sea, yo he estado en la Plaza de Bolívar cuando he visto al sector, a los pocos mineros, o sea, 20, 30, 40 personas que llevan a las plazas digamos, a protestar, pero yo creo que los colombianos, tú ves, por ejemplo, cómo los colombianos están a favor del fracking. Yo creo que en este momento lo que está haciendo el gobierno es cumplir con su promesa de campaña, que fue hacer una transición energética. Y nosotros lo que estamos invitando es al sector de hidrocarburos a ser los que lideren esta transición energética. Ellos, usted, Alfredo, más que nadie, sabe cómo podemos hacer una transición energética justa, una transición energética también que nos permita traerle mayores recursos al país y sobre todo generar muchísimo más empleo. Alfredo. Bueno, nosotros los trabajadores petroleros representados hoy aquí en Utipec, lo que le pedimos al gobierno es que no dé papaya. Yo creo que los colombianos nos dimos cuenta y a nadie le gusta dar papaya. Esta transición energética acelerada es un papayazo. Y yo escucho y espero seguir escuchando que, como buenos estadistas, las promesas que se hicieron en la campaña se pueden cambiar. Cuando uno entiende que hay una mejor opción y una mejor alternativa, no nos quedemos con la terquedad de que fue lo que ofrecí y tengo que cumplir. Si hay una mejor forma de hacerlo, y es lo que nos están planteando los colombianos en la encuesta, y créeme que ya yo he marchado 4 veces a la Plaza Bolívar, soy uno de esos 40, pero representamos a muchos más, representamos a cientos de miles que no van a salir a marchar, pero hay que escuchar. El arte de gobernar es el arte de escuchar, el arte de construir un país grande es el arte de entender que hay 10 millones de colombianos que piensan de una manera y otros 10 de otra forma y otros 10 que no votaron pero que están en el medio. El arte es hacer Colombia grande y yo los invito a ustedes a que lo sigamos haciendo en una mesa de trabajo como se construyen las grandes naciones.
no con las vías de hecho, no con los bloqueos y respetando el derecho al trabajo, que es lo que puede ocurrir. Yo espero que no tengamos violencia social y otra vez los paros y bloqueos, porque ahí perdemos todos. Esa es la invitación de que con paz total podamos construir la nación que todos queremos. Alfredo Gómez, director de la Unión de Trabajadores de la Industria Petrolera y Energética de Colombia, esta noche hablando justamente de ese sector. Señor Gómez, gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias. Representante María del Mar Pizarro, gracias como siempre por venir a este espacio, por compartir con nosotros los debates sobre temas que son de coyuntura. Mil gracias. Muchas gracias, Camila, y muchas gracias, Alfredo. Un gusto conocerte. Muchas gracias. Llegamos al final de Zona Franca. Ustedes como siempre, gracias por acompañarnos. Que tengan una feliz noche, que tengan un feliz fin de semana. Que descansen.